Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal, donde exploramos el mundo del entretenimiento, la cultura y las personalidades que lo conforman. Hoy tenemos un tema que sé que les va a interesar mucho, un tema que ha generado muchísima conversación y debate en redes sociales, y es que vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero no solo por su atractivo físico, sino por sus ideas y su forma de ver el mundo, especialmente cuando se trata de las mujeres. ¿Qué es lo que realmente piensa Kerem Bürsin sobre las mujeres? ¿Qué ha dicho que ha impactado tanto? Pues prepárense porque vamos a analizarlo a fondo. Antes de sumergirnos en este tema tan interesante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Estamos creando contenido nuevo y emocionante cada semana, así que únanse a nuestra comunidad para estar al tanto de todo. Suscríbanse. Kerem Bürsin, como ya saben, es un actor turco que ha alcanzado fama internacional gracias a su talento y carisma. Su papel en la serie Senkalkapm lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ícono para millones de fans. Pero más allá de su éxito profesional, Kerem ha demostrado ser una persona con una voz propia y una perspectiva interesante sobre diversos temas, incluyendo el rol de la mujer en la sociedad. Esta no es una postura improvisada o un mero intento de mejorar su imagen, es una convicción que se refleja en su trabajo, sus declaraciones y su interacción con el mundo. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué ha dicho Kerem Bürsin que ha generado tanto impacto? Bueno, a lo largo de diferentes entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha expresado consistentemente su admiración y respeto por las mujeres. Ha hablado sobre la importancia de la igualdad de género, la necesidad de empoderar a las mujeres y la lucha contra el machismo. Pero no se trata solo de palabras vacías, sino de acciones concretas y una postura firme ante situaciones injustas. No se conforma con la retórica, Kerem busca activamente oportunidades para promover el cambio y apoyar a las mujeres en diversos ámbitos. Una de las declaraciones que más resonó fue cuando, en una entrevista, se le preguntó sobre el papel de las mujeres en la industria del entretenimiento turco. Kerem respondió que era fundamental que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres, no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas. Criticó la falta de representación femenina en puestos de liderazgo y abogó por un cambio en la mentalidad de la industria para que las mujeres pudieran tener una voz más fuerte y decisiva. Esta crítica no solo apunta a la industria turca, sino que se extiende a la industria del entretenimiento global, donde la disparidad de género sigue siendo un problema significativo. Él insta a una revisión de las estructuras de poder y a la creación de un entorno más inclusivo para las mujeres. Además, Kerem ha sido muy vocal sobre la importancia de combatir los estereotipos de género. Ha criticado la forma en que a menudo se representa a las mujeres en los medios de comunicación, reduciéndolas a objetos de deseo o a roles estereotipados como la mujer sumisa o la mujer histérica. Él ha defendido la necesidad de mostrar a las mujeres como personas complejas, con sus propias aspiraciones, sueños y defectos, tal como son los hombres. Él argumenta que esta representación simplista y a menudo dañina perpetúa la desigualdad y limita las oportunidades para las mujeres. Para Kerem, es crucial que los medios de comunicación reflejen la diversidad y la complejidad de las experiencias femeninas. Otro aspecto que ha destacado Kerem es la importancia de la educación para las niñas y las mujeres. Él cree firmemente que la educación es la clave para el empoderamiento femenino y que todas las niñas y mujeres deberían tener acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen social o cultural. Ha apoyado activamente organizaciones que trabajan para promover la educación de las niñas en países en desarrollo, demostrando que su compromiso con la igualdad de género va más allá de las palabras. Este compromiso no es solo filantrópico. Kerem ve la educación como una herramienta fundamental para romper el ciclo de la pobreza y la desigualdad que afecta a muchas mujeres en todo el mundo. Él considera que invertir en la educación de las niñas es invertir en el futuro de las sociedades. Pero no solo se trata de declaraciones generales. Kerem también ha demostrado su apoyo a las mujeres en situaciones específicas. Por ejemplo, ha defendido públicamente a mujeres que han sido víctimas de acoso o discriminación, utilizando su plataforma para alzar la voz y exigir justicia. También ha colaborado con organizaciones que brindan apoyo a mujeres que han sufrido violencia de género, mostrando su solidaridad y compromiso con esta causa. En estas situaciones, Kerem no se limita a expresar su condena,
él utiliza su influencia para sensibilizar al público sobre la gravedad de estos problemas y para exigir que se tomen medidas para proteger a las mujeres. Su apoyo a las víctimas es un acto de valentía y solidaridad. Es importante destacar que Kerem no se presenta como un salvador de las mujeres, sino como un aliado. Él reconoce que la lucha por la igualdad de género es una responsabilidad de todos y que los hombres también tienen un papel importante que desempeñar. Él se ha comprometido a utilizar su posición de influencia para concienciar sobre la problemática del machismo y para promover un cambio en la sociedad. Él entiende que el machismo es un problema arraigado en las estructuras sociales y culturales, y que requiere un esfuerzo colectivo para desmantelarlo. Su compromiso es trabajar junto a las mujeres para construir un mundo más justo e igualitario. Algunos críticos han cuestionado si las declaraciones de Kerem son sinceras o si se trata simplemente de una estrategia de marketing para mejorar su imagen pública. Sin embargo, la coherencia de sus palabras y acciones a lo largo del tiempo sugiere que su compromiso con la igualdad de género es genuino. Además, el hecho de que haya abordado temas delicados y controvertidos demuestra que no tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso si eso puede generar críticas. Esta coherencia es fundamental para validar su compromiso. A diferencia de muchos famosos que adoptan causas sociales por conveniencia, Kerem ha demostrado una consistencia en sus acciones y declaraciones que sugiere una profunda convicción. Lo que realmente impacta de las declaraciones de Kerem Bürsin es su honestidad y su valentía. En un mundo donde muchas celebridades prefieren mantenerse al margen de temas polémicos, Kerem ha elegido utilizar su voz para defender lo que cree que es justo. Su compromiso con la igualdad de género es un ejemplo para otros hombres y mujeres, y su influencia puede contribuir a crear una sociedad más justa y equitativa. Esta valentía es especialmente admirable en un contexto cultural donde las normas de género tradicionales a menudo restringen la libertad de expresión de las mujeres. Al alzar su voz, Kerem desafía estas normas y anima a otros a hacer lo mismo. Además, es importante señalar que Kerem ha influenciado a muchos de sus fans a través de sus palabras y acciones. Muchos jóvenes han comenzado a cuestionar los estereotipos de género y a reflexionar sobre su propio comportamiento gracias a la influencia de Kerem. Él ha demostrado que es posible ser un hombre exitoso y atractivo sin renunciar a los valores de la igualdad y el respeto. Su influencia no se limita a las redes sociales, se extiende a la vida real, donde sus fans se inspiran en su ejemplo para construir relaciones más igualitarias y respetuosas. Otro punto crucial es que Kerem ha sabido utilizar su plataforma en redes sociales para difundir mensajes positivos sobre las mujeres. Constantemente comparte contenido que celebra la diversidad femenina, que promueve el empoderamiento y que denuncia la discriminación. Sus redes sociales se han convertido en un espacio donde se promueve el diálogo y la reflexión sobre estos temas. Esta utilización estratégica de las redes sociales le permite llegar a un público amplio y diverso, amplificando su mensaje y generando un impacto significativo. No podemos olvidar mencionar su relación con sus compañeras de trabajo. Kerem siempre ha mostrado un gran respeto y admiración por las actrices con las que ha compartido pantalla. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y su capacidad para superar los desafíos que enfrentan en la industria del entretenimiento. Él ha defendido la necesidad de crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todas las mujeres. Este respeto se manifiesta no solo en sus palabras, sino también en sus acciones. Él se esfuerza por crear un ambiente de colaboración y apoyo en el set, donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Kerem Bürsin no solo es un actor talentoso y un galán atractivo, sino también una persona comprometida con la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Sus declaraciones y acciones demuestran que es posible ser un hombre exitoso y al mismo tiempo un aliado de las mujeres. Su influencia puede contribuir a crear una sociedad más justa y equitativa para todos. Él no es perfecto, nadie lo es, pero su compromiso y su disposición a aprender y crecer son dignos de admiración. Su humildad y su apertura a aprender de las experiencias de las mujeres lo distinguen de muchos otros defensores de la igualdad de género. Profundizando en su compromiso, podemos observar que Kerem no se limita a hablar de igualdad, sino que busca activamente formas de promoverla en su vida diaria. Desde la forma en que interactúa con sus compañeras de trabajo hasta la forma en que educa a sus fans sobre los problemas que enfrentan las mujeres, Kerem demuestra un compromiso constante con la igualdad de género. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Kerem habló sobre la importancia de desafiar las normas de género tradicionales. Explicó cómo desde pequeño le enseñaron a comportarse de cierta manera,
pero que con el tiempo se dio cuenta de que muchas de esas normas eran limitantes y perjudiciales. Animó a otros hombres a cuestionar estas normas y a ser más abiertos a las diferentes formas de ser y de vivir. Además, Kerem ha utilizado su plataforma para hablar sobre la importancia de la salud mental de las mujeres. Ha reconocido que las mujeres a menudo enfrentan presiones adicionales en la sociedad, lo que puede afectar su salud mental. Ha animado a las mujeres a buscar ayuda si la necesitan y ha defendido la necesidad de crear una sociedad más comprensiva y solidaria con la salud mental de las mujeres. Otro aspecto importante del compromiso de Kerem con la igualdad de género es su apoyo a las mujeres en el ámbito político. Ha defendido la necesidad de que haya más mujeres en puestos de liderazgo y ha animado a las mujeres a participar activamente en la política. Cree que la presencia de mujeres en la política es fundamental para garantizar que las voces de las mujeres sean escuchadas y que se tengan en cuenta sus necesidades. En resumen, Kerem Bürsin ha impactado al mundo con sus declaraciones sobre las mujeres al defender la igualdad de género, combatir los estereotipos, apoyar la educación de las niñas y alzar la voz contra la discriminación. Ha demostrado que no solo es un actor talentoso, sino también una persona comprometida con la creación de un mundo más justo y equitativo. Su influencia puede ser un catalizador para un cambio positivo en la sociedad. Su ejemplo inspira a otros a unirse a la lucha por la igualdad de género y a construir un mundo donde todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades. Gracias por acompañarnos en este vídeo donde hemos explorado las impactantes declaraciones de Kerem Bürsin sobre las mujeres. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que la igualdad de género es un tema que nos concierne a todos y que cada uno de nosotros puede contribuir a crear un mundo más justo y equitativo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecen las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con él? ¿Creen que las celebridades tienen la responsabilidad de utilizar su plataforma para defender causas sociales? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer las ideas de Kerem Bürsin, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los esperamos. Hasta la próxima.